De alguna forma se conectan a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida, ¿verdad? Esta noche preciosa. Preparen su corazón, preparen sus oídos para recibir el consejo de la palabra del Señor. Estamos contentos, estamos agradecidos cada día, ¿verdad? El Señor muestra su amor y su misericordia. Les saludamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? El pastor Diego Navas de la iglesia Mahanaí de la ciudad de Raleigh, North Carolina. Les saluda a todos los hermanos que se conectan esta preciosa noche, este viernes de agosto. Así que quiero, al entrar al tema, quiero levantar una oración, pidiéndole al Señor, dándole gracias al Señor primeramente por su amor, su misericordia. Dice la Escritura que entremos por sus puertas con acción de gracia, con alabanza. Así que démosle gracias al Señor, ¿verdad? Por esta semana que el Señor nos ha guardado, que el Señor ha estado proveyendo, que el Señor ha sido bueno. Bendito sea el nombre de mi Dios. Así que invito a la iglesia, Mahanaí, y a aquellos amigos que también se conectan, que oremos y que el Señor nos ministre a través de su hermosa palabra esta preciosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios, ¿verdad? Por el privilegio que nos permite, Señor, de transmitir, de llevar el consejo tuyo, mi Dios, ¿verdad? En esta hora, Señor, oramos, primeramente te damos gracias por cada cosa que tú haces, te damos gracias porque cada día muestras tu amor y tu misericordia con tus hijos, con tu pueblo, Señor amado. Señor, ahora venimos, Señor, orando, Señor, por cada familia de Mahanaí, cada amigo que está escuchando. Señor, le pedimos que sea usted hablando a sus corazones, Señor amado, a través de la hermosa palabra suya, mi Dios, esa palabra que es como espada de dos filos, Señor, que penetra, dice la Escritura, hasta a los tuétanos y discierne todo pensamiento. Señor, nos ponemos en sus manos, Señor, como ministro, Señor eterno, que su Santo Espíritu me guíe, que las palabras, Señor, que salgan, Señor, de mi boca, Señor, sean inspiradas por usted, adecuadas. Gracias, mi Dios, amén y amén. Nuevamente, iglesia, nuevamente, hermanos, para darles saludo en el nombre de Jesús. Esta noche quiero volver a tocar uno de los temas que hace unas semanas comencé a predicar, y algo que fue que el Señor puso en mi corazón, y es con relación a la tribu de Isaacar. Fue algo que el Señor ministró mi vida mientras oraba en una noche, y el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Isaacar, 3 veces me dijo, ¿verdad? Mientras oraba, Isaacar, ¿verdad? Y entonces me di a la tarea de estar investigando algunas cosas de Isaacar, y he estado desarrollando algunos temas. En esta semana tuvimos la oportunidad también de reunirnos con nuestro apóstol Sergio Enríquez, que es verdad la cabeza de este ministerio, y también estábamos con nuestro apóstol Germán Ponce, que era nuestro padre espiritual, y habíamos una cantidad de ministros, y me sorprendió cuando nuestro apóstol Sergio, verdad, empezó a hablar acerca de los hijos de Isaacar, y él empezó a tocar un tema, verdad, del cual también el Señor me ha ido hablando, y entonces el Señor puso nuevamente a seguir, ¿verdad? Espigando en esta área, y entonces quiero continuar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tocando este tema. Y nuestro apóstol Sergio hablaba acerca, hermano, de que este tiempo, ¿verdad? Debemos discernir los tiempos. Habló de los hijos, ¿verdad? De Isaacar, habló de los frutos de Isaacar. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, hoy esta noche quiero, ¿verdad? Nuevamente ir conforme el Señor me iba llevando a hablar de este tema, ¿verdad? Y por lo que también nuestro apóstol hablaba, ¿verdad? Yo dije, voy a continuar desarrollando este tema. Entonces, primeramente quiero poner como base para que podamos algunos recordar de lo que estuve predicando hace unas semanas atrás, de algunos versos bíblicos. Entonces puse el tema de hoy, discerniendo el espíritu de dispersión. Entonces, para poder entrar,
¿verdad? El tema, quiero nuevamente tocar algunos versos, como le dije, que ya los habíamos leído. Y entonces quiero que vayamos al libro de Génesis, donde se menciona, y una de las primeras cosas que se menciona en el libro de Génesis, que quiero poner como base, es cuando nace Isaacar, y se acuerda que Isaacar es hijo de Lea. Entonces dice la escritura en Génesis 30:18, y Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido, y lo puso por nombre Isaacar. O sea que el nombre de Isaacar, hermano, significa Dios, ¿verdad?, me ha dado mi recompensa, o Dios me ha recompensado, o recompensa de Dios. Eso es lo que significa Isaacar. Y también quiero poner como base el libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, donde habla acerca del libro acerca de la tribu de Isaacar. Entonces, aquí específicamente, hermano, dice la escritura, una de las características de Isaacar, dice que eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces vemos cosas importantes, hermano, aquí en estos pasajes. Y si usted ve aquí, dice que eran expertos en discernir los tiempos, o sea, sabían, hermano, discernir qué tiempo estaban viviendo. Pero también dice la escritura que sabían lo que Israel debía de hacer. O sea que no solamente discernían el momento, sino que sabían actuar en cada momento. Tenían esa expertise ellos, hermano. Dios les había dado a ellos, hermano, para que ellos, ¿verdad?, discernieran qué es lo que estaba pasando. Y entonces, conforme a lo que se estaba moviendo, ellos también tenían conocimiento de lo que debían de hacer. Pero también llama la atención que dice que sus jefes eran 200, o sea, eran 200 personas especialistas en discernir esto. Pero también llama la atención que dice, todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Mire qué tremendo, o sea que había sujeción, había, ¿verdad?, en aquellos hombres, ¿verdad?, en su familia, sus parientes, dice que estaban bajo sus órdenes, había sujeción. Entonces, una de las cosas que quiero añadir, hermano, hoy es que la iglesia de hoy tiene que, como lo he dicho anteriormente, hermano, tener que discernir, hermano, el tiempo que estamos viviendo. No solamente el tiempo secular, sino que debemos discernir espiritualmente los tiempos que estamos viviendo, espiritualmente hablando. Amén. Y entonces, para eso, lo hablamos espiritualmente, tenemos que conocer la palabra, conocer la escritura. Mire qué interesante, porque dice que eran expertos en discernir los tiempos, pero con conocimiento de lo que Israel debía hacer, o sea que sabían lo que tenían que hacer. Entonces nos toca discernir el tiempo que estamos viviendo, pero tenemos que también saber, conocer cómo nos vamos a mover. Amén. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, para eso, una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos como iglesia es conocer la palabra, conocer escatología, conocer bien la escritura, porque ahí está la revelación del Señor de las cosas que están pasando, los tiempos que están pasando. Por ejemplo, si habláramos, ¿me entiende?, ¿verdad?, de los tiempos antes de la venida de Cristo. Uno de los pasajes que pudiéramos mencionar sería Lucas, por decir algo, ¿verdad?, donde dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también, ¿verdad?, en los días del Hijo del Hombre. Mire qué tremendo. O sea que para cuando se manifiesta el Hijo del Hombre, ya sea en el rapto, ¿verdad?, entonces dice que, hermano, va a ser como en los días de Noé. Entonces, si estamos viendo, hermano, que se están manifestando ese tipo de tiempos, entonces estamos viendo que el Señor viene pronto. Y mire lo que dice el verso 27, dice, comían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, si conocemos la palabra, vamos a discernir qué tiempo, hermano, estamos viviendo. Entonces, tenemos que ir viendo la conducta de la gente. Si habláramos de la venida de Cristo, porque dice la Escritura, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Amén. Entonces también dice el verso 28, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma y Gomorra, o salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos.
lo mismo, dice la Escritura, acontecerá en el día que el Hijo del Hombre sea revelado. Mire, mire qué interesante esto. Y aquí lo está hablando, ¿verdad? El Señor. Amén. Entonces vemos, hermano, que si queremos discernir las cosas, nosotros los tiempos, tenemos que conocer la Escritura, saber, hermano, ¿verdad? Si habláramos específicamente acerca de la venida del Señor, tenemos que ver la conducta. Uno de los planos que tendríamos que ver es la conducta de la gente que está viviendo en este tiempo, cómo el tipo de gente, cómo la gente está viviendo, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y entonces estamos viendo, hermano, era que la gente a veces está cumpliendo ese tipo de conducta. Entonces, aún cuanto más, hermano, la iglesia tiene que estar preparada, porque estamos diciendo uno de los escenarios, ¿verdad?, que enseña la Escritura, es que la gente se va a comportar así, la gente va a estar así. Entonces Cristo viene pronto. Y entonces, si nos vamos a los otros escenarios, hermano, acerca de las profecías bíblicas, vemos la restauración de Israel, vemos el regreso de los judíos a Israel, vemos, hermano, la declaración de Jerusalén como capital de Israel. Viene el presidente, hermano, más poderoso de la nación más grande, ¿verdad?, de este mundo, y dice, y Jerusalén va a ser, ¿verdad?, la capital de Israel. Entonces estamos, hermano, viendo cada día, ¿verdad?, cómo se están cumpliendo las profecías bíblicas que están en la Escritura. Y entonces, si vamos viendo cada escenario, hermano, cada promesa que el Señor da, hermano, ahora se está hablando de un plan de paz. El evangelio se está predicando, hermano, a todas las naciones. Bendito sea el nombre de mi Dios. Se está usando los medios. Imagínense ahorita mismo, usted nos está viendo a través de los medios, usted comparte con otros, hermano, y el evangelio, verá, se predica a toda criatura. Entonces vemos que se van cumpliendo todas estas profecías bíblicas, hermano. Entonces, escenarios, hermano, se están cumpliendo, se están juntando, hermano, todas las cosas que habla la Escritura antes de la venida del Señor. Bendito sea el nombre de mi Dios. La ciencia ha aumentado, dice la Escritura, ¿verdad? Y entonces vemos todas esas plataformas, hermano, o escenarios escatológicos que se van dando. Entonces, si conocemos la Escritura, nosotros vamos a ir discerniendo, hermano, que, ¿verdad?, en los tiempos. Entonces estamos viendo que la venida del Señor cada día está más cerca. La iglesia tiene que prepararse. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces también, hermano, nosotros tenemos que estudiar, ¿verdad?, cada día más la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, la iglesia tiene que discernir. Para poder tener, hermano, el discernimiento, una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que tener es la palabra, que el Espíritu Santo también, hermano, verá, habita en nosotros. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, vemos, hermano, todo el plano escatológico, ¿verdad?, que cumpliéndose de estas cosas. Pero también debemos tener en cuenta todas las cosas, hermano, que la palabra enseña, ¿verdad?, sobre los ataques del enemigo, cómo el enemigo está actuando. Ayer le decía yo que, ¿verdad?, nos reuníamos varios pastores, 620, 30 pastores, hermano, a través de las redes, y el apóstol Sergio hablando, hermano, de cómo la iglesia debe discernir esto. Hermano, estamos viendo agendas de diferentes instituciones, ¿verdad?, que están, hermano, llevando a la sociedad, a la humanidad, hermano, a otro nivel o a otro lado de lo contrario que la palabra de Dios enseña. En las escuelas se está enseñando, hermano, acerca, ¿verdad?, del género, acerca también, se está abogando, hermano, algunas instituciones por el matrimonio, ¿verdad?, de igualdad de las mismas personas. Entonces, hermano, vemos los valores morales de las personas, hermano. A lo malo se le está diciendo bueno, a lo bueno se le está diciendo malo. Entonces, hermano, la iglesia tiene que discernir esto. La iglesia, hermano, tiene que entender esto. Pero la iglesia no se puede quedar estancada. La iglesia, hermano, tiene que reforzar sus estacas. La iglesia en este último tiempo, hermano, al discernir el tiempo que estamos viviendo, tiene que alargar, hermano, sus cuerdas, extender las cortinas,
escondida. Hermano, no, la iglesia no se puede quedar escondida. Hermano, toda esta pandemia, por decirlo así, ha cumplido muchos propósitos, pero yo creo firmemente, como nuestros apóstoles están enseñando y predicando, hermano, que detrás de todo esto hay un velo, verá, personajes, hermano, que están haciendo, verdad, cosas detrás de esto, y hermano, que nos van a sorprender en los próximos meses. Nos van a sorprender cosas, hermano, que se decretaron aún en medio de este tiempo, aún escondidas. Imagínense, ahorita los jóvenes no van a la escuela, algunos sí van a ir, y entonces bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces la iglesia no se puede quedar estancada, la iglesia tiene que despertar, la iglesia no se puede volver apática, hermano, ante la situación. Tiene que, verdad, el Señor tiene que despertar el espíritu de la iglesia, clamar, gemir. Le estaba contando a la pastora y a otro hermano acerca de lo que estaba escuchando hoy yo de un doctor muy reconocido, teólogo aquí en Estados Unidos, donde él declaraba, hermano, sobre una revelación que el Señor le dio, y él estaba diciendo que como es un año político, que el Señor le mostró, hermano, que este es un tiempo crítico para la iglesia, crítico para este país, y que la iglesia tiene que orar mucho porque hay una agenda, hermano, por decirlo así, de las tinieblas. Hay una agenda, hermano, que se quiere establecer. Y Dios en este momento, pues, verdad, yo sé que nuestro apóstol nos ha dicho que seamos apolíticos, verdad, que nuestra tarea no es meternos en política, pero Dios puso a este hombre que está aquí en esta nación, hermano, y ha cuidado mucho de los valores familiares, ha estado en contra, hermano, de muchas cosas, verdad, que hay una agenda que quiere que se lleve a cabo, y él ha estado deteniendo un montón de cosas como presidente, y ha abogado hasta por los derechos de la iglesia, ha abogado por muchas cosas que son correctas, que agradan a Dios. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, pero hay una agenda detrás que quieren derrocar, hermano, que no quieren que este hombre que está en la presidencia en este país vuelva a gobernar, sino que ellos quieren ir poniendo esa agenda. Y este hombre, levantarse en estos últimos 6 meses, verá, agosto, septiembre, hermano, debería estar orando mucho, bendito sea el nombre de mi Dios, para que el Señor sea, verdad, obrando en medio de esta nación. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, volviendo al punto, la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que, hermano, no volverse apática. Imagínense, las escuelas están atacando a la niñez, las escuelas están poniendo doctrinas, hermano, están adoctrinando a los niños acerca a la cuestión de género, y entonces les están enseñando que desde niños ellos pueden ser tal cosa. Y me llamaba la atención porque miré al presidente de Rusia haciendo una declaración, y él dice que la gente dice quiere preparar a los niños, o quiere establecer una agenda para decirle a los niños que hagan o sean lo que ellos quieren ser. Dice, ¿por qué no los dejan crecer? Y cuando ya sean grandes, que ellos escojan qué ser. Acerca del homosexualismo, porque en Rusia, hermano, él no está permitiendo, ¿me entiende?, que le enseñen a los niños estas cosas, sino que dice, cuando ya sean grandes, ellos pueden escoger lo que quieren ser. Y él, pues, en cierta forma, verdad, no está de acuerdo con estas cosas. Entonces, la iglesia, hermano, imagínense, estas agendas ya están en el mundo, países están enseñando cosas, y la iglesia, hermano, a veces está apática. A veces la iglesia está apática para servir al Señor, cuando nuestros propios hijos están ahí en la escuela dominical, están ahí en las clases, hermano, y entonces debemos nosotros enseñarle la palabra del Señor, enseñarle el temor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces no podemos quedarnos cruzados de brazos. Mire, hermano, le digo que esta fue una de las estrategias en parte del enemigo, porque cerró las iglesias en muchos lugares. Aún nosotros pues tenemos la oportunidad de abrir en cierto día, el domingo. En otros estados abren otro día, pero están ahí, imagínense, las
iglesias enseñándole a nuestros hijos, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces vuelvo a la carga. La iglesia, hermano, no puede estar, hermano, debemos discernir este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo crítico. Entonces debemos levantarnos, debemos, hermano, preparar, ¿verdad?, a la iglesia del Señor juntamente, dedicarnos tiempo para los niños en la iglesia, para los jóvenes en la iglesia, de bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces tenemos que hacer como dijo la Escritura, ¿verdad? Como los de Isaacar, eran expertos en discernir los tiempos, pero también ¿sabe qué? Sabían qué hacer. Entonces a veces muchos nosotros sabemos, dice, estamos viviendo tiempos difíciles, pero no queremos actuar, tenemos que actuar. Y como iglesia, como familias, hermano, nosotros no debemos descuidar nuestra vida espiritual, no podemos descuidar la obra del Señor. Tenemos que trabajar arduamente, hermano, en las generaciones que se están levantando en las iglesias, enseñarles el temor de Dios. Imagínense las escuelas y un montón de gente bombardeándolos con doctrinas, hermano, verdad, de género, de esto, de aquello. Y la iglesia, hermano, ¿qué está haciendo? Tiene que levantarse en el nombre del Señor. Entonces discernimos, pero actuamos, bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces vuelvo al punto, comenzamos, discernamos el tiempo, pero actuemos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces quiero que vayamos, hermano, al siguiente punto, porque quiero a través de la Escritura ir presentando algunos pasajes y poderlos aplicar, hermano, a lo que el Señor puso en mi corazón. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, cuando sigo hablando de acerca de la tribu de Isaacar, dice el libro de Josué 19:7, la cuarta suerte tocó a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Su territorio llegaba hasta Jezreel e incluía Kesulot, Sunem, Zaraín, Sihón, Anaharat, Rabí-Quisión, Abes, Remet, Engamín, Enjadá y Bet-Ses. Aquí vemos, hermano, el territorio que le toca al pueblo de Israel. Entonces aquí es donde el Señor me ha estado hablando y ministrando. Y entonces se acuerda que estuvimos hablando, hermano, de uno de los territorios. ¿Por qué es importante esto? Porque, mire, tenemos que discernir lo que el Señor nos ha entregado, pero debemos discernir nosotros también las batallas, hermano, que vamos a enfrentar. Imagínense, batallas en este último tiempo. Hoy quiero hablar, hermano, de algunas cosas que el Señor me ha ido mostrando a través de la Escritura, y entonces tenemos que estar despiertos, discernir el tiempo, saber que el enemigo, hermano, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, a través de las tierras que le entregaron al pueblo de Isaacar, ¿verdad?, o a la tribu de Isaacar, podemos ir viendo, hermano, algunas situaciones que se dan. Entonces, hablamos de Jezreel. Eso es una de las tierras que le entregaron, hermano, a Isaacar. Y entonces vimos que Isaacar significa Dios sembrará. Entonces, qué interesante es esto, porque acuérdense que esa es la herencia que le entregaban, hermano, a ellos. Entonces podemos entender que una de las herencias que, si lo aplicamos hoy a la iglesia, una de las herencias que los creyentes tenemos, hermano, conforme a ese pasaje, o a esa tierra que significa Jezreel, es lo que Dios siembra. O sea que nosotros tenemos la palabra de Dios. Esa es la herencia, hermano, más grande que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Entonces, mire qué interesante, porque el Dios siembra en nosotros su palabra, y esto ya lo explicamos la vez pasada, solo estoy haciendo un pequeño repaso. Entonces vimos, hermano, que la palabra de Dios trae sanidad, vemos que la palabra de Dios trae sanación, vemos que la palabra de Dios somos prosperados por la palabra, vemos que la palabra nos trae restauración. O sea que la palabra, hermano, viene a ministrar poderosamente en nuestra vida una vez que venimos al Señor y fuimos salvos. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces aprendimos, hermano, de esa bendición, ¿verdad? Pero aprendí que en esa tierra de Jezreel se levantó una potestad llamada Jezabel. Amén. En esa tierra había esa potestad llamada Jezabel, y hermano, ella era profetisa. Entonces esa mujer, hermano, quiso en un momento comprar una viña que estaba allí en Israel, y como no la pudo lograr, hermano, comprar, tuvo que matar, ¿verdad?, al dueño de aquella viña. ¿Qué le puedo decir para darle una aplicación a esto? Hermano,
Dios siembra la palabra de Él en nosotros. Pero el enemigo, hermano, viene y nos quiere quitar, hermano, esa semilla preciosa, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Y entonces, hermano, debemos cuidar nosotros la semilla que el Señor pone en nuestros corazones. Entonces quiero hacer énfasis en esto. Como iglesia, debemos discernir los tiempos. Debemos discernir los tiempos. Entonces imagínense, en este tiempo cierran las iglesias y se ha estado predicando, hermano, verdad, la palabra a través de los medios. Verá qué lindo, porque hay personas, hermano, bien anegadas, personas que han estado recibiendo la palabra, han estado comiendo palabra, pero hay otro grupo que no podemos negar, hermano, que ha dejado de recibir por X o Y razón. Algunos ni se conectan. ¿Verdad? Ahorita mismo pudiéramos ver cuántas personas, cuántos miembros de la iglesia están conectados, hermano, escuchando la palabra, ¿verdad? Y tal vez estén haciendo algo, ocupados con esto, y entonces dejan de recibir. Algunos posiblemente hasta estén en el trabajo todavía. Y entonces, mire qué interesante, porque Jezabel, hermano, quiere robarnos la semilla, quiere robarnos, hermano, la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que actuar. Entonces el enemigo no quiere que nosotros edifiquemos, hermano, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. El enemigo no quiere que nuestros hijos, hermano, crezcan con el temor de Dios. Entonces tenemos que discernir el tiempo que estamos viviendo. Estamos teniendo batallas espirituales, hermano. Muchas iglesias, hermano, que son pequeñas, ¿verdad? Como tal vez como la nuestra, o más pequeñas todavía, hermano, que ellas, hermano, tal vez no tienen programa infantil porque cerraron y no tienen, hermano, cómo conectarse o algo, y entonces descuidan a todo ese niño. Imagínense todo ese montón de niños ahorita, cuán descuidado han de estar, hermano, que no reciben la palabra del Señor. ¿Y de quién nos está ministrando? ¿Quién, hermano, de quién están recibiendo? Pegados al Facebook, pegados a Instagram, pegados a TikTok, pegados al otro, hermano, viendo videos que verdaderamente ni le agradan a Dios, hermano. Entonces están siendo ministrados. Entonces la iglesia no se puede quedar estancada. La iglesia tenemos que hacer algo. Y hablando como hoy es una noche familiar, las familias se deben preocupar por esto, hermano. Las familias deben preocuparse, decir, mira, mi hijo no está recibiendo la palabra, mi hijo no está comiendo, ¿verdad? Del alimento espiritual, hermano. Todos estos 6 meses, imagínense, encerrados, y si no comen la comida espiritual, van a estar débiles espiritualmente. Entonces, mire qué tremendo. La agenda del enemigo está siendo lanzada. La agenda del enemigo está ahí, hermano, trabajando. Imagínense cuánto bombardeo no se está lanzando, hermano, sobre los matrimonios, ¿verdad? Matrimonios igualitarios se está lanzando ahí, hermano. Entonces vemos una agenda del enemigo. El enemigo está decretando leyes o usando gente para que se decreten leyes sobre el aborto, sobre los matrimonios, hermanos, sobre las escuelas, la doctrina de género, como le decía al principio. Entonces las familias de la iglesia no se estancada. La iglesia tiene que hacer algo, hermano, en este último tiempo, discernir los tiempos, y dice la Escritura, verá, a conocer lo que se tiene que hacer. Tenemos que hacer algo, bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces voy a entrar al tema después de que he puesto todo esto como base. Entonces vemos, hermano, que hay una tierra, ¿verdad? Que le entregaron, hermano, también a Isaacar, que se llama Bet-Pasés. Hay varias tierras y una de ellas era Jezreel, ¿verdad? Entonces, pero el enemigo se quiere comer la semilla. Pero entonces ahora quiero entrar ahora a otro de los terrenos o de los territorios que le entregaron al pueblo de Isaacar, a la tribu de Isaacar, y es Bet-Pasés. Y una de las primeras cosas que vamos a aprender es qué significa ese nombre. Entonces ahí, hermano, mire lo que dice. Bet-Pasés significa casa de dispersión. Amén. En otras palabras, hermano, casa de división, casa de separación, casa que aparta, que divide. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces vemos, hermano, que nosotros debemos discernir lo que el enemigo está haciendo, ¿verdad? Para separar las familias, separar en casa, hermanos, los matrimonios.
cada vez que estoy escuchando a nuestros apóstoles, ¿verdad? Contacto apostólico, al apóstol Sergio, al apóstol Germán en los programas, hermano, ¿verdad? Vemos que cada vez están mencionando y las noticias lo están diciendo, hermano, más divorcios, violencia doméstica, hermano, el enemigo está atacando en este tiempo, hermano, de una forma tremenda contra la familia. Y entonces, por eso les decía yo, la iglesia debe discernir, la familia deben discernir, hermano, estos tiempos y decir, no podemos quedar parados, no podemos, hermano, poner en una posición, ¿verdad?, donde decir, no voy a hacer nada. No, tenemos que hacer algo, como los hijos de Isaacar. Tenemos que, hermano, hacer algo en la iglesia, algo en la familia, hermano, aleluya, bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces quiero en base a este pasaje, ¿verdad?, y a esta tierra, quiero hablar hoy acerca de esto, acerca de la casa de dispersión. Entonces discernir, hermano, lo que el enemigo está haciendo, ¿verdad?, para, hermano, traer dispersión sobre la iglesia, y sobre la casa, lo que lo está queriendo separar. Entonces quiero poner unos 3 o 4 pasajes, hermano, si el tiempo así lo permite, para ver algunas cosas que es lo que puede hacer el enemigo, cómo está actuando el enemigo para atraer familias primeramente, ¿verdad? Y si el Señor lo permite, podemos tocar también la iglesia. Entonces, mire, una de las cosas que dice la Escritura, hablando el Señor Jesús en este pasaje, en el libro de Mateo, dice la palabra, entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Mire qué tremendo. O sea, Jesús le dice, por causa mía, ustedes se van a separar, se van a apartar. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Esta profecía, hermano, es la que, ¿verdad?, es la que estaba hablando acerca de lo que le sucedería al Señor, o el Señor estaba declarando lo que iba a pasar entre unos tiempos, o entre unos minutos o horas, ¿verdad? No sé cuánto tiempo estaban ellos de ese momento, pero entonces Cristo viene y le dice, ¿sabes qué? Esta noche, ahí está así bien claro, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Entonces, lo que llama la atención aquí es cómo el enemigo ataca, la estrategia que el enemigo ataca. Se fue a la cabeza. El enemigo, hermano, se fue a la cabeza y entonces eso provocó que se dispersaran las ovejas. Entonces, como es una noche familiar, yo quiero, hermano, darle una aplicación desde ese ángulo. Entonces, quiero usar este verso para darle esta aplicación de la familia. Entonces, uno de los ataques, hermano, que la familia, hermano, va a estar siendo, ¿verdad?, o va a estar sufriendo, hermano, es en la cabeza del hogar. Hermano, en el varón primeramente. A través de los tiempos, hermano, desde que yo soy cristiano, ¿cómo escucho yo, hermano, que en las iglesias está llena, hermano, de mujeres y de niños? La iglesia está llena de mujeres, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está el varón en la iglesia? Entonces, vemos que de alguna forma, hermano, el enemigo ha atracado a través de los años, usando esta estrategia, hermano, ataca a la cabeza, si lo uso como familia, ¿verdad? Heriría al pastor, al sacerdote de la casa. Entonces vemos, hermano, que los hombres les cuesta muchas veces asistir a la iglesia, algunas veces porque son ocupaciones, otras veces están viendo partidos, otras veces están viendo series, siempre hay alguna excusa, hermano, para no ir a la casa del Señor, están entretenidos en los juegos, están metidos en Facebook. Entonces, hermano, la iglesia tiene que despertar. Hoy quiero hablar un poquito directamente a los varones del Mahanaim. Hermano, ha habido ataques en contra de las cabezas. Mire qué tremendo es el ataque este. O sea, vimos que viene el ataque sobre el sacerdote o el pastor de la casa. Hermano, no toma la responsabilidad, hermano, de guiar al rebaño que Dios le dio, ya sea a su esposa, a sus hijos, a la casa del Señor o en su vida espiritual. Hermano, el porcentaje de que sus hijos, hermano, se vayan, ¿verdad?, de los caminos del Señor es muy grande.
Pero cuando hay un padre, hermano, que guía a sus hijos a la casa del Señor, que lleva a los hijos a la casa del Señor, está cumpliendo, hermano, aquella promesa, ¿me entiende? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y entonces él está sembrando, hermano, y está llevando a esa familia que Dios le dio a la casa del Señor. Y ese hermano, aun cuando fuere grande, pero si el padre, ¿verdad? Hermano, por decirlo así, está herido y no va a la casa del Señor, hermano, hay un gran porcentaje de que esas ovejas se dispersen. Esas ovejas, hermano, ya no vayan a la casa del Señor. Como pastor yo he visto, hermano, cuántas familias dejan de venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque el papá deja de venir a la casa del Señor. Porque la cabeza del hogar deja de venir el Señor. Entonces, cuando un hombre se aleja, deja de congregarse, hay un gran porcentaje, hermano, de que se vayan al mundo, de que las ovejitas que te dieron sean dispersadas. Entonces, el ataque del enemigo es a la cabeza, a la cabeza. Entonces, hoy te quiero aconsejar, varón de Dios, ¿verdad? Que me escuchas o que me vas a escuchar, ya sea que eres miembro de aquí o que eres miembro en otra iglesia. Si has dejado de congregarte, ¿sabes qué? Mira alrededor de tu familia, si verdaderamente ellos se están congregando o no se están congregando. Yo sé que en este momento hay iglesias que están cerradas, pero hablemos, ¿verdad? En tiempos pasados o en tiempos, ¿me entiendes? De las iglesias que pueden congregarse, por decir aquí en Estados Unidos, el apóstol dice que, ¿verdad? Ya en Argentina también algunas iglesias se están congregando. Entonces, veamos, meditemos si el varón se está congregando. Y si el varón no se está congregando, hay un gran problema, porque está herido el sacerdote, está herido, y entonces él, hermano, el enemigo empieza a atacar al rebaño. Entonces, ¿qué sucede? Se empiezan a dispersar. Entonces, esa es una de las estrategias que el enemigo está usando en este último tiempo, que el varón, la cabeza del hogar, hermano, no se congregue. Y de esta forma están dispersándose las ovejas. Entonces, tenemos que, varones de Dios, somos los llamados, somos los responsables a buscar de Dios, somos los responsables a congregarnos y traer nuestra familia a, ¿verdad?, al Señor. Tenemos que esforzarnos en esto, bendito sea el nombre de mi Jesús. Entonces, eso, mire qué tremendo, en el libro de Nehemías, aquí lo que hay es una declaración, una oración, pero ella nos da a entender lo que le ocurrió al pueblo de Israel, por qué fueron dispersados. Entonces dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Mire qué interesante aquí. Aquí vemos que el pueblo de Dios, hermano, fue dispersado. ¿Por qué? Por el pecado. Se alejaron de Dios. Se alejaron de Dios. Entonces el Señor le dice: ¿sabes qué? Como ustedes, ¿verdad?, se alejaron de mí, yo los voy a dispersar. Hermano, qué tremendo, porque la dispersión del pueblo de Israel, hermano, fue tremendo. Hermano, vemos judíos alrededor del mundo. Pero ahora vemos lo que le decía al principio, hermano, los judíos, una de las profecías es que los judíos, hermano, iban a regresar nuevamente a Israel, a Jerusalén, y eso lo estamos viendo. Entonces, hermano, se cumple lo que dice aquí en el libro de Nehemías: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogería, dice el Señor. Entonces, ve que hay algo tremendo ahí. Entonces el Señor le dice: fueron dispersados por causa del pecado, se alejaron de mí, pero si ahora que se están acercando a mí, yo los voy a recoger, y de donde estén yo los voy a recoger. Entonces, iglesia, ¿verdad?, tenemos que actuar, tenemos que discernir los tiempos. Mira cómo el enemigo está actuando, hiriendo a la cabeza. Varón de Dios, te estás dejando de congregarte. Varón de Dios o mujer de Dios, te estás dejando de congregar. Y entonces mira los hijos, ¿dónde están? ¿A dónde están los hijos? Mira tus hijos cómo están hablando. Mira lo que tus hijos están viendo. Mira lo que tus hijos, ¿verdad?, están pensando. Sí, perdón, que verdad, yo sé que no puedes saber lo que están pensando, pero al hablar ellos pueden expresar sus pensamientos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vemos, hermano, que el varón tiene que tomar una decisión.
Si te alejaste del Señor, tienes que volverte al Señor. Tienes que volverte a Él, tienes que volverte a congregar, tienes que volver a servirle al Señor. No puedes estar apático ante la situación que estamos viendo. Bendito sea el nombre de mi Cristo. Cristo está pronto a las puertas, hermano, y la iglesia también tiene que estar firme, avanzando. La iglesia, tu familia tiene que estar avanzando, así que refuerza las estacas, extiende las cortinas, asegura, ¿me entiende? Los lazos que para que tu tienda esté firme. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, vuelvo a la carga. Si se vuelven, aunque la dispersación fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí lo va a recoger el Señor. Entonces, por si alguna razón tú, varón o mujer, te has alejado del Señor, ¿verdad? Por causa de alguna herida, de causa, ¿me entiendes? De algo que te vino, y entonces ven nuevamente al Señor. Hoy el Señor te está llamando, ¿verdad? Es necesario que vuelvas nuevamente al Señor, ¿verdad? Y de esta forma, ¿sabes qué? Evitarás que tu familia sea dispersada. Hay muchas familias, hermano, que sus hijos ya no quieren nada con el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, de esto. Entonces, mire qué tremendo. Estudiamos entonces otro ataque que viene, hermano, a las familias. Y estos ataques lo que provocan es dispersión. Acuérdate que estamos hablando de Bet, ¿me entienden? La tierra que le entregaron al pueblo de Israel, ¿verdad? Bet Pasés, a la tierra de Isaacar, perdón, a las tribus de Isaacar. Bet Pasés, ¿verdad? Habla de casa de dispersión. Entonces, el enemigo quiere dispersar a la gente, o el enemigo quiere dispersar a las familias, el enemigo quiere dispersar a las iglesias. Mire cuánto ataque, hermano, contra las iglesias, contra los matrimonios. Entonces, veamos a través de la escritura ahora otra forma, ¿verdad?, que el enemigo usa. Hablamos sobre herir, ¿me entiende?, al sacerdote de la casa. Amén. Eso hizo el enemigo hasta con Jesús, hirió, ¿verdad?, al pastor, y las ovejas se dispersaron. Entonces eso mismo está ocurriendo en este último tiempo. El enemigo está atacando mucho a los varones, y los varones, hermanos, están dejando de congregarse, de buscar al Señor. Entonces, ¿qué? La familia se va dispersando. Los hijos ya no quieren. Los hijos prefieren ir a un parque, ir al otro, ir a aquello, a ver una movie, no sé cuánto. Y entonces, iglesia no quieren ir. Amén. Entonces tengamos cuidado. Esa es una estrategia del enemigo. Entonces mire otra de las estrategias que está usando el enemigo. Lo encontramos en el libro de los Salmos. Salmo 106, verso 24. Y dice la escritura: más tarde despreciaron un país hermoso y no creyeron en las promesas de Dios. Dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor y no obedecieron sus órdenes. Entonces él levantó la mano y les juró que los haría morir en el desierto, que haría morir a sus descendientes y los dispersaría entre las naciones paganas. Mire qué tremendo esto, porque esto, hermano, es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel mientras, hermano, ellos estaban, hermano, en el desierto. Entonces mire lo que porque en este verso, hermano, se hace una recopilación de todas las cosas, hermano, que pasaron mientras el pueblo de Israel, ¿verdad?, salió de Egipto. Y entonces una de las cosas que dice el salmista, dice aquí, encontramos, hermano, que el pueblo de Dios empezaron a despreciar lo que Dios les estaba dando. Empezaron a despreciar la bendición que Dios les había dado. Y dice la escritura, y no creyeron en las promesas de Dios. Mire cómo fue avanzando este pueblo, ¿verdad? Empezaron a despreciar hasta lo que Dios les estaba dando. Empezaron, hermano, a no creerle a las promesas que Dios les estaba decretando. Y siguieron, hermano, en ese, por decirlo, en un nivel, hermano, de deshonra para Dios, porque dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor. Y después dice que no obedecieron sus órdenes. Entonces aquí encontramos, hermano, como el pueblo de Dios, hermano, en vez de ir creciendo, hermano, fueron descendiendo, ¿verdad? Ellos, en vez de agradar al Señor, en vez de creerle al Señor, en vez de amar más al Señor, hermano, hicieron lo contrario. Entonces tenemos que tener cuidado, iglesia. Tenemos que tener cuidado en este último tiempo, porque esa es una de las estrategias, hermano, que pueden venir, hermano. ¿Y sabe qué? Que venga, hermano, seamos dispersados. Y dice la escritura, hermano, si lo leemos detenidamente, el Señor es el que les habla ahí.
Entonces él levantó la mano y les juró que los haría morir en el desierto, que haría morir a sus descendientes y los dispersaría entre las naciones paganas. Aquí no es el enemigo el que los dispersa. Aquí es el mismo Dios, hermano, diciéndole, ¿sabes qué? Ustedes me han despreciado. Ustedes ¿sabe qué? Ya no le creen a mi palabra. ¿Sabes qué? Hasta han empezado a hablar de mí y ahora no me quieren obedecer. Entonces tengamos cuidado, hermano, no estar despreciando lo de Dios. Hermano, en esta pandemia tengamos cuidado, hermano, de despreciar lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado, vida eterna, nos ha dado bendiciones, nos ha dado, hermano, promesas lindas. Pero ¿sabes qué? Hay gente que ya no quiere nada con Dios. Ya no quiero esto, ya no quiero orar, ya no quiero, ya no escuchas la palabra. Mire qué tremendo, porque te la pasan por todos los medios, YouTube, Face, el otro, cuántas redes sociales, hermano, invadiendo, hermano, las casas. Y ¿sabe qué? Hay gente dentro de los cristianos, hermano, que no ni ven ni por Facebook ni por nada, hermano, las predicaciones. ¿Sabes qué? Estás despreciando a Dios. Estás despreciando. Y mire ¿qué le puede ocurrir a alguien? Ya hasta no cree en las promesas de Dios. Entonces, un nivel de decadencia espiritual, hermano, ha entrado en muchos creyentes. Y ¿sabes qué? Lo peor, dice, sigue adelante, dice, dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor. O sea, hay gente que puede llegar, hermano, en un momento por su decadencia espiritual a empezar a hablar hasta de Dios. Y mira, Dios no me escucha, y mira a Dios, y cuánto tiempo sirviéndole, y mira el otro, y hay una murmuración. Y termina, hermano, dice, y no obedecieron sus órdenes. O sea que, hermano, terminaron entrando en una rebeldía en contra de la palabra. Entonces, tengamos cuidado, hermano, no ir en una decadencia espiritual, y hermano, y provocar, hermano, una dispersión aún, hermano, en la familia. No permitamos, ¿sabe qué? En este tiempo yo me admiro cuando veo al apóstol Sergio, al apóstol Germán y más al apóstol Sergio, que cómo se goza y dice, yo me gozo, dice, en este tiempo y enseñando la palabra a un hombre ya con tantos años, ¿verdad? Y enseñando la palabra. Entonces, hermano, tengamos cuidado, ¿verdad? Que este tiempo ojalá haya sido para edificarnos, para crecer, para corregir, para muchos propósitos que el Señor tenía. Y no caer nosotros, hermano, en esto, en empezar a despreciar, hermano, lo que Dios nos ha dado. No empezar a caer, hermano, en no obedecer la palabra, hasta hablar mal de Dios. Entonces, hermano, tengamos cuidado, bendito sea el nombre de mi Dios. Por eso, mi consejo como pastor es hoy, a las cabezas, a los varones y a las mujeres, ¿verdad?, de familia. Hermano, tengamos cuidado, ¿verdad? Que no te hiera el enemigo y lo que quiera es dispersarte y dispersar a tu familia. No permites entrar en una decadencia espiritual. Acércate al Señor, ¿verdad? Ven al Señor. Hablo a la familia de Mahanaí. Los domingos, ¿verdad? Estamos teniendo servicio presencial. Ven, acércate. O por lo menos, si por alguna razón, ¿me entienden? Como no es obligatorio y tienes algún temor, ¿sabe qué? Yo sé que no es de parte del Señor, pero respetamos. Pero ¿sabes qué? Conéctate, ¿verdad? Recibe la palabra del Señor, aliméntate de la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado en este último tiempo, hermano, porque hay una tierra que se entregó, pero esa tierra, hermano, se llama Bet Pasés, casa de dispersión. O sea que ese era el nombre que le había dado el enemigo o las tribus que habían vivido antes. Entonces tenemos que conquistar nosotros eso, conquistar aquello, hermano, que, ¿verdad? Las naciones o las tribus que vivieron antes vivían ahí y ese fue el nombre que le pusieron ellos. Entonces ahora nosotros tenemos que venir y decretar que nuestra casa es una casa de unidad, una casa de amor, una casa, hermano, que va a estar junta, bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces voy terminando con el último de las características, hermano, o de las estrategias que el enemigo usa para traer dispersión. Y lo encontramos, hermano, en el libro de Génesis. Génesis 49, verso 7. Voy a leer 3 versiones diferentes que puse aquí.
Y mire qué interesante está esto, porque dice, maldita su ira por violenta y su cólera por dura. Los esparciré por Jacob, los dispersaré por Israel. Voy a leer otra versión, la BAD, dice, maldita sea la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Y la última dice, maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. En este pasaje, Jacob está decretando la bendición sobre sus hijos. Y sobre Leví y sobre Simón dice lo siguiente, mire qué tremendo está esto. Maldita su ira por violenta. O sea, está hablando del carácter, hermano, de estos dos hermanos. Está decretando una maldición, hermanos, sobre la conducta de estos dos hermanos, porque estos hermanos tenían mucha ira, eran violentos. Dice, hermano, mire qué ocurre con ese tipo de conducta. Por causa de la conducta de ellos, hermano, hay una sentencia de un padre que dice, los esparciré por Jacob, los dispersaré por Israel. Entonces vemos que aquí es un padre, hermano, decretando una bendición, pero sobre estos, hermanos, les dice, ustedes son gente con mucha ira. Ustedes son gente con mucha violencia. Y eso, ¿me entiende? Por causa de eso, van a ser dispersados. Por causa de su cólera, van a ser dispersados. Por esa ira que ustedes tienen, van a ser dispersados. Y lo dice, mire, lo dice, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. O sea que lo que provocó, hermano, esta conducta en estos hermanos es que viniera una consecuencia, que iban a ser dispersados. Entonces voy a la carga. Primeramente, ¿qué es la ira? ¿Qué es la ira? Porque quiero enfocarme en la ira. La ira es un estado de ánimo que lleva violencia, en la cual puede llevarlo a perder el control de sí mismo. Acuérdense que la Biblia dice, verá, que se puede enojar uno, pero que no peque. O sea, en otras palabras está diciendo, cuidado con la ira. Cuidado con tu enojo y no se vuelva violento tu enojo. Entonces, los psicólogos o los escritores describen la ira como un estado de ánimo que lleva violencia. Amén. Y esta violencia puede hacer perder el control de sí mismo. Entonces provoca, hermano, en una familia, por decirlo así, hermano, una consecuencia. Eso fue lo que le ocurrió, hermano, a estos varones, a estos hermanos. Su ira, porque como se volvió violenta, hermano, los dispersaron a ellos. Entonces una de las causas que puede causar división en una familia o que puede traer como consecuencia una dispersión es la violencia. Es lo que le estaba diciendo al principio. Hermano, ¿cuántas noticias nos están diciendo, hermano, que la violencia doméstica en este tiempo, hermano, ha crecido? Hermano, el estar encerrado, hermano, y tantas cosas ha venido a afectar, hermano, la psiquis de la persona, el alma de las personas, hermano, a tal grado que hay gente que se ha vuelto violenta, por los problemas, por esto, aquello, provocando, hermano, un enojo y han terminado golpeando a su pareja. Y entonces, ¿qué ha terminado esto? Un divorcio, una separación. Mire qué tremendo, el aislamiento y el confinamiento añadido a problemas económicos, hermano, vienen problemas mentales, problemas sociales, problemas, hermano, en la psiquis de la persona, y puede volver violento una persona. Entonces, mira, cuando hay una violencia, hermano, en una persona, ¿verdad? Debemos tener cuidado. Mira lo que le ocurrió a estos dos hermanos. Fueron dispersados. Entonces veamos ahora a otros dos hermanos. Como es una noche familiar, hermanos, miremos la consecuencia que vino sobre ahora estos dos hermanos. Dice la escritura, Génesis 4:5, no miraba con ningún favor a Caín ni su ofrenda. Y Caín se enardeció de gran cólera y empezó a decaérsele el semblante. Por lo cual Jehová dijo a Caín, ¿por qué estás enardecido de cólera? ¿Y por qué se ha decaído el semblante? Este pasaje es muy conocido. Entonces, en este pasaje vemos los dos hermanos que traen ofrenda al Señor.
Pero Dios vio con agrado, hermano, la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y entonces, ¿qué provocó esto? Hermano, que Caín se encendiera en cólera. Veo que tremendo, como el enemigo, hermano, provocó un celo porque Dios solamente vio el corazón de ellos, pero quien puso el sentimiento sobre Caín, hermano, fue el enemigo. Entonces vemos como Caín se enoja, pero se enoja, hermano, con cólera, con cólera. Y entonces cuando se encoleriza, dice la escritura que se enardeció en gran cólera y empezó a decaerle su semblante, su forma de ver, su forma, hermano, en las huecas, en la cara ya se miraba diferente. Hermano, no le pasa a usted que en casa usted empieza a verle la cara a su esposo, a sus hijos o en la iglesia, hermano, y uno dice, anda enojado el hermano, anda enojado, ¿verdad? El muchacho anda enojado, pero algunos con cólera. Entonces tengamos cuidado, hermano, con la ira, con ese enojo, hermano, donde ya empieza a provocar violencia. ¿Cuánta gente, hermano, en casa, hermano, ya ahora empieza enojado, se empiezan a agarrar las cosas y a tirarlas? Eso es ira, Empieza a golpear a los hijos, empieza a golpear, hermano. Entonces eso, hermano, el enemigo lo usa, ¿para qué? Para dispersar a la familia, para separar. Entonces mire qué interesante lo que pasó aquí. Óiganme bien esto es bien interesante. Aquí el Señor me ministraba mucho. Y Jehová vino y le dice a Caín, ¿por qué estás enardecido de cólera? Mire, el mismo Dios viene a ministrarlo y a confrontarlo y le dice, ¿por qué estás enojado? Dime, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se te decayó tu semblante? Y mire lo que dice el verso 7 de ese mismo capítulo. Si te dijeres o si hicieres hacer lo bueno, no más bien te ensalzaría. Pero si no te dijeres hacer lo bueno, hay pecado agazapado a la entrada y su deseo vehemente es por ti. Y tú por tu parte lograrás el dominio sobre él. Después de eso, Caín dijo Caín a Abel su hermano, vamos allá al campo. De modo que aconteció que mientras estaban en el campo, Caín procedió a atacar a Abel y mató a su hermano a Abel. Entonces mire qué tremendo esto. Tengamos cuidado, hermano, caer en momentos de enojo, tanto en casa como en la iglesia. Porque aquí yo veo que el mismo Dios vino a confrontarlo. El mismo Dios, hermano, le vino a decir a Caín, le dice, si te dijeres, si fueres a hacer lo bueno, yo te ensalzaría o fueras ensalzado. Pero si no te dijeres hacer lo bueno, ¿sabes qué? El pecado ya está a la puerta de ti. Entonces hay que tener cuidado, hermano, que la ira, hermano, no venga, hermano, y gobierne nuestro corazón a tal grado que ya ni a Dios le podamos escuchar. Que Dios te esté hablando a través de la palabra, que Dios te esté hablando a través de sueños, pero tú estás enojado, tu pensamiento está en hacer mal. Y Dios te va a hablar, pero como tú dejaste que gobernara la ira, se ciega el entendimiento a tal grado que ni a Dios mismo lo escucha. Hermano, a Caín no escuchó ni a Dios. Mire qué tremendo esto, porque Dios lo vino a confrontar, hermano, y a decirle, no hagas eso, ¿verdad? Si haces lo bueno, vas a ser ensalzado, pero si haces lo malo, ¿sabes qué? El pecado está a la puerta tuya, y ¿sabes qué? Él va a tener el dominio sobre ti y no tú sobre él. ¿Y qué pasó en el 8? Después de eso, Caín se fue con Abel su hermano y le dijo, vayamos al campo. Inmediatamente, hermano, a matarlo. Entonces, mire la astucia del enemigo, hermano, ¿verdad? Con la ira. La ira es un espíritu, Ya la ira es un tipo de conducta donde viene la violencia. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, hermano, terminó Caín matando a su hermano Abel. ¿Y cuál fue la consecuencia? Hermano, fue desterrado. El mismo Señor, hermano, ¿verdad? Le dio una sentencia y le dijo, ¿sabes qué? Vas a ser dispersado, vas a andar errante por la tierra.
Mire qué tremendo, hermano, lo que puede provocar una conducta de ira. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, hermano, en las casas. ¿Cuánta gente, hermano, no le entra ira en sus casas? Entonces tengamos cuidado, hermano, a no darle lugar a la ira. Mira lo que dice Proverbios. Vamos avanzando. Mira lo que dice Proverbios. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Amén. Entonces vemos, hermano, aquí que en este pasaje que el proverbista declara que, hermano, el que es presa fácil de la ira, ¿sabe qué? Ese va a llevar la pena. Eso fue lo que le pasó a Caín. Hermano, se dejó llevar por la ira y llevó la pena. Y si usa violencia, dice, añadirá nuevos males. Entonces, hermano, si hablamos, imagínense, hermano, una persona que se deje llevar por la violencia y actúa, por decirlo, en la familia, ya hay violencia doméstica. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Varias. Una consecuencia legal, por decirlo así, verá, para poderlo aplicar. Yo no digo que es la primera, pero imagínense, se levantó la esposa y empezó o llamó a un vecino y empezó a decir, ¿sabes qué? Ese hombre golpea a sus hijos y golpea a su mujer, violencia doméstica. Entonces vienen consecuencias, verá. Si usa violencia, añadirá nuevos males. Entonces tengamos cuidado, hermano, con la violencia en casa, tengamos cuidado con la violencia en las iglesias. Entonces imagínense, y si viene violencia, hermano, en el hogar, ¡pum! Ya la esposa dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir viviendo contigo. Le voy a dar, hermano, lo que dice la Escritura. Creo que voy a ver si lo encontré, o si lo anoté, perdón. Pero en una versión, dice la MN, al hombre violento hay que castigarlo, dice la versión, Proverbios 19:19. Si usted lo quiere buscar en casa, la versión MN, dice, al hombre violento hay que castigarlo, porque si se le perdona, le harás más violento. Entonces, mire qué tremendo, es la Biblia. ¿Sabe qué? No podemos permitir pasar, hermano, la violencia. Tenemos que ponerle un stop, ya sea en el hombre o ya sea en la mujer. ¿Sabes por qué? Lo que va a provocar, hermano, este tipo de conductas es una dispersión. Entonces hay que ponerle un alto. Por eso, hermano, hasta autoridades hay ahora sobre estas situaciones. No se permite la violencia doméstica. Entonces, si empieza a manifestarse la violencia, hermano, en una casa, ¿sabe qué? Hay que empezarle a poner stop. Dile, ¿sabes qué? Esta es la última vez que tú me levantas la mano. ¿Sabes qué? Esta es la última vez que tú castigas a los niños de esta forma. O sea, de una forma violenta. De una forma violenta. Sí hay que castigar a los hijos, pero no de una forma violenta. ¿Por qué? Porque esto lo que va a causar es dispersión, hermano, en la familia. Mire qué tremendo lo que sigue diciendo el libro de Proverbios 29:11. Aquí vemos ahora otra conducta que va acompañada con la violencia. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio la sosiega. Mire qué interesante esto. O sea que la persona necia, cuando usted ve a una persona muy violenta, véale su conducta y va a ver que es una persona también necia, que se le dice y no quiere hacer caso. Entonces el necio le da rienda suelta a la violencia. No la controla, en cambio el sabio la sosiega. Entonces nosotros tenemos que, hermano, pedir al Señor que, hermano, sabiduría, y el sabio, hermano, aprenda a sosegar la violencia. No es que no nos vamos a enojar, lo que vamos a evitar es la violencia, llegar hasta un tipo de conducta donde uno dice, ¿sabes qué? No puedo llegar a volverme violento y lo que voy a hacer es provocar una situación en mi casa, voy a hacer esto. No, entonces el sabio sosiega la violencia. El sabio sosiega, hermano, la ira. Bendito sea el nombre de mi Dios. Una persona necia está expuesta a que explote su carácter. Oiga esto, una persona necia está expuesta a que explote su enojo, su ira. Pero, hermano, ¿sabe qué? Debemos ir aprendiéndola a sosegar. Entonces, ¿cómo la controlamos? La Biblia dice que más el sabio la sosiega. Entonces, mire, la ira es como un espíritu, hermano, que viene, hermano, a provocar en aquella persona que su enojo se vuelve en una conducta violenta. Eso es ira.
Amén. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que pedirle al Señor a las familias. Una de las cosas, hermano, si hay mucha violencia, o si mira usted que, hermano, a uno de los cónyuges es como que fácilmente, ¿verdad?, se enoja. ¿Sabe qué? Hay que decirle, ¿sabes qué? Ora para que esa conducta tuya no se vaya a convertir en una violencia y se convierta en ira. Ora, ve a orar. O la persona está orando por ella. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, esta noche, hermano, lo que quiero yo es enseñar es que debemos discernir, hermano, que hay enemigos que quieren, hermano, ¿verdad?, venir a dispersar, hermano, la casa. Entonces, un ataque es sobre la cabeza. La cabeza, hermano, deja de congregarse, la cabeza deja de orar, la cabeza deja de buscar de Dios. Hermano, las ovejitas que están bajo su cuidado, su familia, está expuesta a ser dispersada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar del Señor. Así como lo dijo en el libro de Nehemías: Señor, acuérdate de la oración, que si éramos dispersados, pero si nos volviéramos a ti, tú nos vas a traer. Entonces, hermano, varón, acércate al Señor, ¿verdad? Evita que tu familia sea dispersada por el enemigo. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, el otro es la ira, el enojo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, verá, si estás viendo mucho enojo en casa, hermano, ten cuidado que esto no se vaya a convertir en ira. Ya empezaron los gritos, pero ya no hay más gritos. Ahora no hay gritos, sino que como que ya se lanzan platos, se lanzan tazas, se lanzan palabras más hirientes, y de repente hasta golpes empiezan a lanzarse. Ten cuidado, porque ahí, hermano, lo que el enemigo quiere provocar es una dispersión sobre tu familia. Entonces hay que tomar control, hablar con el cónyuge, o hablar hasta con los hijos, porque ahora hay hijos, hermano, que se vuelven iracundos. Hijos iracundos que le están respondiendo a los padres y gritándole a los padres. ¿Sabe qué? Escuche esto, eso es un espíritu, y hay que tomar control, hay que tomar autoridad. Uno, ¿me entiende?, orar; otro, sentarse con la gente, y ya por último, yo le digo, hasta llamar a la autoridad, hermano. Si alguien le va a golpes, llame a la autoridad, ¿verdad? Perdónenme que tal vez te diga: pastor, pueden deportar a alguien. Bueno, entonces controla tu ira, controla tu enojo, porque lo que quiere provocar el enemigo es una dispersión en tu familia. Entonces, mire qué tremendo. Tenemos que tener cuidado. Bendito sea el nombre de mi Dios. Mira lo que dice la Escritura. Voy terminando con yo sé que el tiempo ha avanzado. Entonces, mira lo que quiere el enemigo. Mira cómo el enemigo, hermano, va y dispersa las ovejas. Dice el libro de Jeremías: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. Primero lo devoró el rey de Israel, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo degüezó después. Entonces vemos como el enemigo, hermano, aquí se menciona un león. El león dispersa. Entonces el enemigo se presenta, hermano, como león rugiente, dice la Escritura. Entonces, provoca dispersión sobre la casa. Entonces, tengamos cuidado, hermano, en este último tiempo, cómo estamos viviendo. Voy a avanzar algunos versos para que terminemos. Déjenme avanzar aquí y quiero ir. Entonces, uno de los consejos, mire, que la Escritura, o lo que tenemos que orar, es decirle: Señor, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. O sea, sálvanos, Señor, de ataques del enemigo. Mire, si el enemigo está atacando a tu casa, es tiempo de orar, es tiempo de clamar: Señor, sálvanos de los leones. Mira, el enemigo cómo se ha levantado, mira cuánta ira hay en casa. Mira, Señor, esto. Entonces, quiero mencionar otra cosa. Mire, debemos pedir ayuda a Dios. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Amén. Entonces, no permitas, ¿verdad?, dejarte llevar por la ira. Controla tu enojo. Acuérdate que el sabio, hermano, sosiega la ira. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Esa gente que son chispitas ahí en las casitas, hermano, que son mujeres violentas, hombres violentos o niños violentos. ¿Sabe que hay que orar y pedirle al Señor, me entiende, que nos libre de ellos? Pero ¿sabe qué? El que es enojado, que no se deje llevar por la ira. Mire otro verso. Dice la Escritura: no te juntes con gente de mal genio. Mire qué interesante esto. Nosotros hemos estudiado, hermano, acerca de la clase de receptores.
Acuérdate, hermano, que hay emisores y receptores. Entonces hay gente que es emisora, o sea, un mensaje, hay un espíritu en ella, pero hay gente que es receptora. Entonces dice la Escritura, mire, no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Entonces, mire qué interesante esto, hermano. Debemos tener cuidado, hermano, hasta con qué tipo de gente. No te juntes con gente violenta. No te juntes con gente violenta porque, hermano, mire que dice la Escritura, puedes volverte como ellos. Y entonces, ¿sabes qué estás haciendo? Hermano, llevando peligro a tu vida y a tu familia. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, hermano, en esta hora, termino aquí. Debemos discernir los tiempos que estamos viviendo. El enemigo, hermano, quiere dispersar, hermano, la familia. Hay ataques en contra de las familias de diferentes formas, ¿verdad? Una de ellas, hermano, es contra la cabeza. Amado hermano, amado amigo que nos estás viendo, ¿verdad? Congregabas en una iglesia. O si eres parte de esta iglesia y has dejado de congregarte, ¿sabes qué? Yo te invito, vuélvete. Este domingo tenemos servicio presencial. Vamos a estar cumpliendo con los requisitos, ¿verdad? Que establece la ley, el distanciamiento, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No te alejes del Señor. Si te es imposible, ¿me entiendes? Por alguna causa venir, ¿sabes qué? Conéctate y recibe la palabra. No te alejes del Señor, porque el ataque es contra la cabeza. Y entonces eso va a provocar dispersión. Y entonces también, ¿verdad? Esta noche, hermano, verá, Jesús, ¿verdad? Quiere traer unidad sobre la familia. Hay muchos ataques en contra de la familia en este tiempo. Yo escucho, ¿verdad? Y yo sé que también usted escucha, hermano, a nuestro apóstol ahí en Contacto Apostólico. ¿Cuánta gente, hermano, le pide y le dice, pastor o apóstol, mire, me quiero divorciar, ¿me puedo divorciar por esto? Ya no, pastor, mire que me quiero divorciar por aquello. Y a veces ninguna de las causas, hermano, que presentan estas parejas es causa, hermano, para poderse divorciar. Porque la única forma que se puede divorciar, según la Escritura, hermano, es alguien que se pueda casar, ¿verdad? Es que la otra pareja haya muerto o que uno de ellos haya sido infiel, ¿verdad? Le da el derecho legal, por decirlo así, o espiritual, hermano, para hacer un nuevo hogar o separarse. Pero el enemigo, hermano, ¿sabes qué? Está tratando de dispersar a la familia, pero de diferentes formas. Entonces, amada iglesia, familias de Mahanaim, ¿sabes qué? No permitas que tu familia sea dispersada. No permitas, busquemos más del Señor. Mire, este es un tiempo, hermano, donde hay tanto ataque a la familia. Mire cuántas doctrinas, hermano, hasta de humanistas, enseñándole a nuestros hijos, hermano, que vivan su vida, ¿verdad? De diferente forma, como a Dios le agrada. Entonces, ¿la iglesia qué está haciendo? Hermano, la familia, lo primero es que, ¿sabes qué? Hay que congregarnos, hay que recibir la enseñanza. Edifiquemos en nuestra casa conforme. Echemos afuera, hermano, todo espíritu de rebeldía, hermano, o de ira, de enojo que está viniendo sobre las iglesias en este último tiempo, sobre las familias que quieran dispersar nuestras familias, nuestra casa. Aún la iglesia, hermano, está sufriendo ataques, aleluya, ¿verdad? Así que yo quiero esta noche orar, quiero terminar con esto. Si estás pasando momentos difíciles en tu casa, si estás pasando momentos, hermano, donde el enemigo está atacando a tu familia, donde ya hay planes, hermano, de divorcio, donde ya hay planes de separación, ¿sabes qué? Hoy vamos a orar, hermano, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que, hermano, echar afuera todo ese ataque del enemigo contra la familia. Así que levanta tu mano ahí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre, ¿verdad? Te pido, Señor amado, aleluya, que tu mano de poder sea posándose sobre cada hogar, Señor, trayendo unidad, Señor. Mira cuánto ataque del enemigo, Señor, para dispersar, Señor, no solo física, sino espiritualmente, hermano, Señor, a la familia. Mira, Señor, cuánto ataque en contra de los varones, Señor amado, ¿verdad? Que se han dejado de congregar, Señor, en las iglesias, Señor amado. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, dales fuerzas nuevas, dales aliento. Da, Señor amado, que una presencia tuya, Señor, sea obrando en sus corazones, trayendo
dando fuerzas nuevas y Señor, ellos puedan comenzar nuevamente a venir a tu casa, ahí donde están, Señor, en el país donde se encuentren ellos, mi Dios amado. Si hay la oportunidad para que puedan congregarse, Señor, que lo hagan, ya sea a través de los medios, de las redes sociales, Señor eterno. Oh Señor, pon un espíritu, así como dice la Escritura, despierta el espíritu, Señor, de los sacerdotes, despierta el espíritu de los príncipes, Señor. Se había dormido, Señor, ese espíritu, Señor amado, en aquel tiempo, Señor, del pueblo de Israel, Señor, y tú les despertaste, Señor, para que empezaran a edificar nuevamente, mi Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo ataque del enemigo, Señor, contra las familias. Yo reprendo todo ataque, Señor amado, que se está levantando, toda agenda del enemigo, Señor eterno, ¿verdad?, que está viniendo a distorsionar, Señor, el vivir aún de los matrimonios y de los hijos. Todo espíritu de confusión, Señor, que están viniendo, Señor, con doctrinas humanistas, mi Dios amado, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tu iglesia corra, tu iglesia se levante, que trabajemos en tu obra, Señor amado, que edifiquemos las familias, Señor, en el temor tuyo, que los matrimonios, Señor, se fortalezcan, eterno, aleluya. Familias fuertes, familias edificadas, Señor, en el temor tuyo, Señor. Señor, que en este tiempo, Señor, en nuestras generaciones, en nuestros hijos, se levanten, Señor, los Danieles, los Samueles, Señor, aquellos jóvenes, Señor, que tienen temor tuyo, Padre Santo, aleluya. Declaramos que en nuestros hijos se promesas. Señor, pon un espíritu de agradecimiento, Señor. Mira, Señor, dice tu palabra en el libro de los Salmos que el pueblo de Israel empezó a volverse desagradecido. El pueblo de Israel empezó, Señor, a volverse, Señor, rechazabas tus promesas. Y en sus tiendas empezaron a hablar hasta mal de él, Señor. Yo no sé qué tipo de conversaciones ya hay en los hogares, Señor, si se habla de ti, se habla de tu palabra, Señor. Vuélvenos a la senda antigua, Señor. Vuélvenos a esa senda, Señor amado, aleluya, que aún en los hogares, Señor, ahí tú eras glorificado. Podamos instruir a nuestros hijos, Señor, enseñar a nuestros hijos en el temor tuyo, Señor amado. Padre, reprendemos toda agenda, Señor, de las tinieblas, Señor, que está trayendo confusión, Señor. Vuélvenos como los hijos de Isaacar, Señor, no solamente entendidos, Señor, en los tiempos, sino que conocían lo que debían de hacer, Señor. Padre, vuélvenos como esa tribu, Señor, a las familias de este tiempo, Señor. No solo discernir que estamos viviendo tiempos malos, sino que correr, saber lo que tenemos que hacer, volvernos a ti, Señor, volvernos a tu palabra, volvernos al temor tuyo, Señor amado, aleluya. Que nuestras familias, nuestros hijos, Señor, crezcan en el temor tuyo. Y si tú no has venido, que ellos sigan siendo la luz, Señor, en este mundo, la luz en las tinieblas. Que ellos sigan siendo, Señor, la sal en esta tierra, Padre Santo. Que sean la generación, Señor, que van a llevar tu palabra, Señor. Que sean ellos esa generación, Señor, que se les ha trasladado la estafeta, Señor amado, y que van a correr la buena carrera, Señor, la batalla, Señor amado, aleluya, y predicar, Señor amado, sea reprendido, Señor. Oh, mi Dios amado, muéstranos como familias, como iglesia, lo que tenemos que hacer en este tiempo, mi Dios eterno. Sí, mi Dios, aleluya. Queremos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos ser, Señor, oh, ese lugar, Señor, donde las generaciones, dice la Escritura, donde jóvenes y ancianos danzan juntamente, mi Dios eterno. Toda apatía, Señor, toda, Señor, espíritu de frialdad, Señor, que haya venido aún sobre las familias y los jóvenes, Señor, para servirte, para honrarte, Señor, para, Señor amado, glorificarte, lo echamos fuera, Señor amado, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de temor lo echamos fuera, Señor amado. Sí, mi Dios, oro, Señor, por cada familia en Mahanaí, Señor. Oro, Señor amado, en el nombre de Jesús. Familias fuertes, familias que te sirven, familias que te adoran, Señor amado, aleluya. Sí, mi Dios, familias, Señor amado, aleluya, que hablan de ti, Señor amado, aleluya. Sí, mi Dios, que predican tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, lo pido, mi Dios eterno.
Sí, mi Dios, si hay alguno enfermo, Señor, si hay alguna familia desanimada, Señor, fortalécele, Señor, fortalécele, Señor. Si hay alguna familia que está caída, Señor, levántala, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sí, mi Dios, aleluya. Gente que te servía, Señor eterno. Padre, un espíritu, Señor, de servicio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta hora, mi Dios. Por permitirme predicar tu palabra, Señor. Y como pastor, Señor amado, correr, Señor, ¿verdad? En este tiempo y saber lo que tengo que hacer, Señor. Como Señor, hombre que has puesto delante de esta obra, mi Dios amado, nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Gracias por el tiempo que me has permitido. Sé que se extendió el tiempo, ¿verdad? Pero fue necesario. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Tenga una noche bendecida y nos vemos, si Dios lo permite, este domingo. Bendiciones. Amén y amén.